Ahora que ya vimos cómo se hace la harina paso a paso, podemos meternos un poco más en algunos detalles que hacen que una harina sea mejor que otra. Me parece buenísimo. Es como que después de aprender la receta, ahora vamos a mirar cada ingrediente con lupa. Exactamente. Y uno de los ingredientes estrella, como ya mencionamos, es el gluten. Su importancia en la panificación es indiscutible. Es verdad. Hablamos de la gliadina y la glutenina, las proteínas que, juntas, forman esa red elástica que atrapa el gas durante la fermentación. Pero hay algo más que debamos saber sobre el gluten. Influye en algo más que en lo esponjoso del pan. Claro que sí. El gluten no solo define la estructura del pan, sino que también afecta su textura, elasticidad y la capacidad de conservar la humedad. Entiendo. Ujú. O sea que la calidad del gluten impacta directamente en cómo quedan nuestras recetas. Así es. Y acá entra en juego el equilibrio entre la gliadina y la glutenina. Equilibrio, ¿a qué te referís con eso? Me refiero a que la proporción entre estas dos proteínas es clave. La gliadina le da extensibilidad a la masa, o sea, la capacidad de estirarse sin romperse, mientras que la glutenina le da fuerza y resistencia. Ajá. Es como si la gliadina fuera la que permite que la masa se infle como un globo y la glutenina la que evita que explote. Excelente analogía. Y dependiendo del tipo de trigo y de cómo se cultivó, la proporción entre gliadina y glutenina cambia, lo que da como resultado diferentes tipos de harina, cada una con sus propiedades. Qué interesante. Entonces, no todas las harinas son iguales. Hay harinas más fuertes, ideales para panes con muchas migas, y otras más débiles, perfectas para bizcochos y tortas. Exactamente. Por eso es tan importante elegir la harina adecuada para cada receta. Y acá volvemos al tema del control de calidad que mencionamos antes. Es verdad. Hablamos del alveógrafo Chopin, que mide la fuerza y la extensibilidad del gluten. Hay otras herramientas o pruebas que nos ayudan a conocer mejor las características de la harina. Claro que sí. Además del biógrafo, hay otros métodos para evaluar la calidad de la harina. Por ejemplo, se puede determinar la cantidad de proteína, ya que esto nos da una idea del potencial para formar gluten. Entiendo. Más proteína, más gluten y por lo tanto una harina más fuerte. Correcto. También se analizan otros parámetros como la humedad, el tamaño de las partículas, el color y si tiene impurezas. Todos estos factores influyen en cómo se comporta la harina cuando hacemos diferentes productos. Es increíble la cantidad de detalles que se tienen en cuenta para garantizar la calidad de la harina. Y hablando de detalles, recordemos que el grano de trigo no está compuesto solo de proteínas. También mencionamos el almidón, ¿verdad? Sí, claro. El almidón es otro componente fundamental del grano de trigo y su rol en la panificación es tan importante como el del gluten. Si no me equivoco, el almidón está formado por amilosa y amilopectina, y durante la fermentación las enzimas de la harina lo descomponen en azúcares más simples que alimentan a la levadura. Exacto. Y acá hay un punto clave que no debemos olvidar, la actividad enzimática de la harina. Actividad enzimática. Suena algo muy científico. Explícame un poco más sobre esto. Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas. En la harina, las enzimas diastásicas, como la alfa y la beta-amilasa, son las que descomponen el almidón en azúcares que la levadura puede usar. O sea que a mayor actividad enzimática, más azúcares disponibles para la levadura y por lo tanto una fermentación más rápida y eficiente. Correcto. La actividad enzimática de la harina depende de varios factores, como la variedad de trigo, las condiciones del cultivo y el proceso de molienda. Fascinante. Cada vez descubrimos más detalles que influyen en cómo se comporta la harina. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas complejo. Y todavía nos queda mucho por explorar. Pero antes de seguir, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en la importancia del agua en la panificación? Buena pregunta. El agua es un ingrediente básico en cualquier pan, pero la verdad es que nunca me había puesto a pensar en su rol específico. Bueno, el agua no solo hidrata la harina y permite que se forme el gluten, sino que también juega un papel fundamental en la actividad enzimática. En serio, ¿cómo influye el agua en las enzimas? Las enzimas necesitan agua para funcionar bien. La cantidad de agua en la masa afecta la velocidad de las reacciones enzimáticas y, por lo tanto, la velocidad de la fermentación. Entiendo. Es como si el agua fuera el escenario donde las enzimas actúan. Si hay poca agua, la obra se ralentiza y si hay demasiada, puede descontrolarse. Perfecta analogía. Por eso es tan importante controlar la cantidad de agua que se agrega a la masa. No se trata solo de seguir una receta al pie de la letra, sino de entender cómo interactúan los ingredientes y ajustar las proporciones según la harina y el clima. Es un verdadero arte, una combinación de ciencia y experiencia. Exactamente. La panificación es un proceso dinámico que requiere atención, observación y un profundo conocimiento de los ingredientes. Y cada vez aprendemos más sobre la complejidad de este proceso. Pero me surge una duda. Hablamos de la importancia del gluten y el almidón. Pero, ¿qué pasa con los otros componentes del grano de trigo? ¿Influyen en la panificación? Claro que sí.
Aunque estén en menor cantidad, las grasas, la fibra, los minerales, las vitaminas y otros compuestos del grano de trigo también contribuyen a las características de la harina y del producto final. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto, las grasas, por ejemplo, influyen en la textura del pan, haciéndolo más suave y elástico. La fibra, por otro lado, hace que la absorción de azúcares sea más lenta, lo que significa que la energía se libera de forma gradual y el índice glucémico es más bajo. Los minerales y las vitaminas enriquecen la harina, aportando hierro, zinc, magnesio, vitamina B y otros nutrientes esenciales. Qué interesante. Entonces, cada componente de grano de trigo tiene su función, como en una orquesta. Exactamente. Y para obtener una sinfonía de sabores y texturas en nuestras preparaciones, es fundamental entender cómo interactúan todos estos elementos. Estoy totalmente de acuerdo. Este viaje por el mundo de la harina ha sido realmente revelador. Hemos aprendido sobre el proceso de elaboración, la composición del grano de trigo y la importancia de cada componente en la panificación. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño resumen para repasar las ideas principales? Me parece una excelente idea. Repasar lo aprendido nos ayudará a recordar mejor el conocimiento y a prepararnos para la última parte de nuestra inmersión. Perfecto. Empecemos entonces por principio, ¿te parece? Recién repasábamos un montón de cosas sobre la harina. Empezamos viendo cómo llega el trigo a la planta lleno de impurezas. Sí, vimos cómo se limpia, ¿no? Desde sacar las cosas más grandes hasta esas impurezas chiquitas y pesadas, usando zarandas, separadores y despedradoras. Exacto. Y el acondicionamiento del trigo, ¿te acordás? Ah. Súper clave para que la molienda sea fácil y la harina salga de 10. Claro, ese baño de agua y el tema de la temperatura ayudan a separar el endospermo del salvado y del germen. Después nos metimos en la molienda, donde pasa la magia. Vimos los molinos trituradores con esos cilindros gigantes que muelen el grano y las zarandas y el sazor, separando todo para obtener harina, sémola y semolinas. Y después de moler, la harina se clasifica, ¿viste? Por eso vemos las distintas clases en el súper. Así a pil, 0 a tiro, 0 y 0. Tal cual. Pero no nos quedamos solo ahí, ¿eh? Nos metimos en la composición del grano de trigo, un mundo aparte con proteínas, almidón, azúcares, fibra, grasas, minerales, de todo. Un montón de componentes. Y cada uno influye en las características de la harina. Hablamos de la gliadina y la glutenina, esas proteínas que forman el gluten, esa red que atrapa el gas en la fermentación y le da al pan su textura. Y que es importante el equilibrio entre la gliadina, que hace que la masa se estire, y la glutenina, que le da fuerza. Sí. Y el almidón, la energía del grano que se convierte en azúcares durante la fermentación para alimentar la levadura. La actividad enzimática de la harina también es fundamental, ¿no? Para que esa fermentación sea rápida y eficiente. Claro. Y al final, el control de calidad, con aparatos como el alveógrafo Chopin que mide la fuerza del gluten y la determinación del gluten que analiza su cantidad y calidad. En cada etapa, la tecnología y el conocimiento se unen para que la harina que llega a nuestras mesas sea de primera. Un viaje increíble. Uf. Aprendimos que la harina no es solo un ingrediente más, sino todo un mundo. Ciencia, historia, tradición. Tenés razón. Y lo importante es que ahora sabemos más sobre la harina y podemos elegir la mejor para cada receta. Exacto, para que todo nos salga riquito. Totalmente. Cada vez que abramos un paquete de harina, nos vamos a acordar de todo el proceso que hay detrás. Desde el campo hasta nuestra cocina. Exactamente. Y al entender mejor la harina, podemos sacarle el máximo provecho en nuestras recetas. A cocinar se ha dicho. Bueno, Che, llegamos al final de nuestra inversión en el mundo de la harina. Esperamos que te haya gustado. Sí, que hayas aprendido algo nuevo y te animes a seguir explorando los secretos de los alimentos que comemos todos los días. Hasta la próxima.